El siguiente punto es la termorregulación del recién nacido y vamos a ir viendo eh, todo acerca. Ahí estamos. Ya, ahora sí. Si desean realizar alguna consulta, no está cerrado, ¿no? Pueden realizarlo en los mensajitos. Terminando este punto, yo voy a estar explicando. La termorregulación en el recién nacido. Vamos a hablar en este punto, por ejemplo, que la termorregulación sabemos bien que es el proceso que permite a los recién nacidos mantener la temperatura corporal, ¿no? Regulando la producción y pérdida de calor. Es una función fisiológica, se puede decir así, que afecta la salud y la supervivencia, ¿no? También podemos tomar en cuenta las características de la termorregulación. Hasta los 3 meses, los recién nacidos tienen dificultad para regular su temperatura corporal. Eso es normal. Pierden el calor fácilmente porque tienen poca grasa y se mueven poco. La capacidad de producir calor es limitado en el recién nacido. Los cambios bruscos de temperaturas no son buenos para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque los mecanismos de termorregulación flexionan su cuerpo para conservar el calor mediante la vasoconstricción periférica o procesos metabólicos normales que metabolizan el tejido adiposo marrón, ¿no? ¿Cómo controlar, por ejemplo, la temperatura de un recién nacido? Controlar la temperatura y la humedad, que es esencial. Se puede utilizar incubadoras con pared doble para reducir la pérdida de calor, minimizar los cambios de la incubadora, ¿no? Y vestir a cubrir al recién nacido y colocar al niño sobre la madre y cubrir a ambos con una toalla caliente, ¿no? Eso sería en cuanto a nuestra explicación y nuestro cuidado también como enfermería. En cuanto a los mecanismos de pérdida de calor, por ejemplo, podemos tomar en cuenta la conducción, convección, evaporación, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, en la conducción, la prevención es valorar la temperatura de objetos que se encuentren en contacto con el recién nacido. En cambio, en la convección, nosotros evitaremos corrientes de aire, hay que calentar el oxígeno, ¿no? El ambiente, hay que controlar también, por ejemplo, la temperatura del agua, ¿no? Levantar las paredes laterales del calor radiante, eso es lo que tenemos que ir realizando. Ahora sí, en la evaporación, en la prevención es el secado de la piel, ¿no? Sabemos muy bien que por la evaporación también puede perder el calor el recién nacido, ¿no? También, por ejemplo, podemos mencionar mediante la radiación. Nosotros como enfermería tenemos que prevenir la cercanía con objetos fríos hacia el recién nacido, ¿no? Ese es uno de los cuidados que debemos ir proporcionando. En este apartado vamos a ver las, las alteraciones de la temperatura corporal neonatal. Ya. Podemos decir entre las alteraciones de la temperatura corporal, por ejemplo, en los recién nacidos, pueden ser la hipotermia y la hipertermia. La hipotermia se produce cuando la temperatura del bebé disminuye. Los bebés prematuros y de bajo peso son más propensos a la hipotermia, ¿no? Los signos de hipotermia que incluyen son aumento de la frecuencia respiratoria, dificultad para respirar,
disminución de las actividades, letargia, llanto débil y succión débil, ¿no? En enfermería, ¿qué realizamos para prevenir la hipotermia? Por ejemplo, secamos al bebé rápidamente, cubrimos con sabanillas, usamos bolsas de polietileno para prematuros y mantenemos un ambiente con temperatura neutral. La hipertermia se produce cuando la temperatura corporal del bebé aumenta, ¿no? Las causas más frecuentes son ambientes por calentamiento excesivo del niño, ¿no? Los bebés no se adaptan igual que los adultos y los cambios de temperatura mantienen al bebé a una temperatura que no sea ni muy fría ni muy caliente. Le ayudan a conservar la energía, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a la explicación, ¿no? Cuando hay presencia de hipertermia, podemos mencionar la hipertermia en el recién nacido. Por ejemplo, podemos decir que la hipertermia es un aumento de la temperatura corporal por encima de los parámetros normales que puede ser causado por un sobrecalentamiento. Se produce cuando el equilibrio térmico corporal se altera, es decir, cuando la producción de calor supera las pérdidas, ¿no? Los síntomas aumentan, por ejemplo, la tasa metabólica, hay pérdida de agua por evaporación, lo que puede causar la deshidratación. Hay prevención, hay que vestir al recién nacido adecuadamente según la condición ambiental, vigilar la termorregulación y garantizar la lactancia materna, ¿no? Mm, eso sería en cuanto a los cuidados de enfermería. Eh, Ahora, si nuestro recién nacido estuviese en una incubadora, el sensor debe no estar desplazado, debe estar en el sitio adecuado. El foco de calor radiante debe ser adicional. Desvestir o retirar del nidito, ¿no? Y pérdida del calor puede haber por convección. Hay que vigilar el descenso o el aumento de la temperatura cada 15 a 30 minutos. El equipamiento, por ejemplo, son incubadoras comunes que, por ejemplo, tenemos y estas calientan el aire por convección. Siempre la incubadora precalentada a 34, 36. Hay humedad entre 80 a 85%, ¿no? Las cunas de calor radiante son de fácil acceso, encender anticipadamente. Por ejemplo, hay que levantar las paredes laterales. En el colchón térmico, la alternativa es colocar a un recién nacido con, por ejemplo, que pese menor a 1500 gramos para que estén un poco más calientes, ¿no? Y aquí tenemos cuidados de enfermería para mantenimiento de la temperatura del recién nacido, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta los factores relacionados con el riesgo de alteración de la termorregulación en el recién nacido, que serían edad gestacional, postura, tono muscular, pretérmino, ¿no? Y el prematuro. Hay un incremento, por ejemplo, de la superficie corporal, peso y hay disminución de la grasa subcutánea. Puede haber una menor reserva de grasa parda, ¿no? En el prematuro y hay mayor dificultad para movilizar, por ejemplo, al niño. Es incapaz de ingerir suficientes calorías para prever nutrientes, ¿no? El consumo de oxígeno no puede ser aumentado por problemas pulmonares. Entonces, ¿qué problemas puede ocasionar? Por ejemplo, como la hipoxia, tal vez problemas, anomalías congénitas, retardos de crecimiento intrauterino, ausencia de la respuesta muscular y voluntaria, ¿no? La hipotermia, por ejemplo, hay riesgos adversos que se puedan presentar, ¿no? Por ejemplo, la vasoconstricción,
Esto es debido a una actividad metabólica y puede haber acidosis metabólica, apnea, también, ¿no? Paro cardíaco respiratorio, hipertensión pulmonar. Otros efectos adversos, por ejemplo, son deterioro del surfactante y también, por ejemplo, liberación de ácidos grasos que pueden competir con la unión de la bilirrubina y la albúmina, ¿no? Los signos de hipotermia son piel fría, cianosis, respiración irregular, aumento del requerimiento de oxígeno, distensión abdominal, ¿no? Llanto débil, succión débil, hipoglicemia y edema. Esos serían en cuanto a los... Y la prevención de la hipotermia es, por ejemplo, que la sala de parto debe ser entre 27 y 28 grados, no abrir las puertas o ventanas, tener todos los elementos necesarios para calentar al recién nacido. Si el recién nacido, digamos, tiene buenas condiciones, hay que facilitar el contacto piel a piel, cambiar paños mojados y cubrir la cabeza. Iniciar rápidamente la lactancia, eso es lo que va a permitir evitar, ¿no? Posponer examen físico posterior al periodo de PER, posponer baño posterior al periodo de transición, vestirlo a la brevedad, ¿no? Si el recién nacido es pretérmino o en malas condiciones, no es posible contacto piel a piel. Hay que utilizar fuente de calor y secar rápidamente y cubrir, ¿no? En menores de 1.500 gramos o prematuros o menores de 32 semanas hay que utilizar bolsas de polietileno en prematuros pequeños. Debe cubrirse todo el cuerpo, incluso la cabeza, y dejar solo la cara expuesta, ¿no? La humedad debe ser entre 80 y 85%, ¿no? Eso sería en cuanto a los cuidados de enfermería en la hipotermia. El equipamiento, las servocunas, ¿no? Por ejemplo, el calentamiento por radiación no se recomienda en prematuros, ¿no? Por la evaporación, las servocunas, ¿no? Entonces, las incubadoras se calientan en el aire por convección. Esto sí se puede adecuar a un prematuro, ¿no? El colchón térmico, calentar, por ejemplo, en 36,5 y 37 grados. Esto es como alternativa del calor radiante que vamos a proporcionar al recién nacido. La técnica de recuperación, por ejemplo, del recién nacido hipotérmico, puede ser la temperatura de 36,5 grados, realizar calentamiento lentamente, ajustar la temperatura de la incubadora, retirar todos los elementos que nos interfieran, evitar pérdidas de calor por cualquier mecanismo y confirmar el estado de humedad, ¿no? Controlar la temperatura cuando se modifique la humedad, monitorizar la temperatura cada 15 minutos, ¿no? Y buscar fuentes de pérdida de calor y ajustar la temperatura de la incubadora a 37 grados centígrados. La hipertermia en el recién nacido. Por ejemplo, esto es debido al aumento, ¿no? O al sobrecalentamiento que pueda provocar en el recién nacido, y esto puede provocar una deshidratación, fiebre, ¿no? En el recién nacido. Los signos de hipertermia secundaria a sobrecalentamiento son la letargia, hipotonía, llanto ausente, temperatura de la piel mayor, taquimia, apnea, taquicardia, ¿no? Y rubor, extremidades calientes, ¿no? El manejo de este recién nacido, por ejemplo, es verificar la incubadora, ¿no? Como en qué temperatura, en qué rango está. Desvestirlo y aumentar las pérdidas de calor por convección. Por ejemplo, abriremos algunas puertas de la incubadora y no modificaremos la temperatura de los gases inspirados, ¿no? No mojaremos al niño, eso está contraindicado. Vigilaremos el descenso de la temperatura cada 15 a 30 minutos por el riesgo de llevar a una hipotermia, ¿ya? Entre los antitérmicos que están destinados a la hipertermia, eh, por ejemplo, no presenta iatrogenia, ¿no? Y también el cuidado del cordón umbilical, que es muy importante
ya que el crecimiento de bacterias que pueden provocar una infección habitual como la onkalitis, atendiendo también, ¿no? los casos que se aumentan, ¿no? Y muertes del recién nacido que se asume a consecuencia del cordón umbilical. Higiene del recién nacido. En la higiene del recién nacido hay acciones agrupadas para la limpieza del bebé. Por ejemplo, se realizan en mayor de 30 semanas y mayor de 1.500 gramos. El recién nacido de mayor peso y edad gestacional, inestabilidad hemodinámica, respiratoria. En el recién nacido, por ejemplo, podemos retrasar el aseo corporal hasta la madurez del estrato córneo, ¿no? Entonces, en los recién nacidos de bajo peso. Podemos esperar 15 días para el baño, ¿no? O de 7 a 10 días en recién nacidos, por ejemplo, mayor a 30 semanas, ¿no? Entre 1.500 gramos de peso. Entonces hay que esperar todavía para poder higienizar, realizar el baño. Los aspectos ambientales durante el baño es, siempre tenemos que aumentar la temperatura de la incubadora de 2 a 3 grados centígrados. Hay que calentar la ropa introduciendo en la incubadora 5 a 10 minutos antes, ¿no? Hay que limpiar al niño por zonas con secado inmediato. Posterior a ello, hay que retirar rápidamente la ropa húmeda y vestirlo con la ropa previamente calentada. Hay que colocar, por ejemplo, y monitorear, y no hay que manipular al niño hasta que haya alcanzado la temperatura adecuada. Las recomendaciones en el baño, por ejemplo, en la sala de UCI no se aconseja el baño de rutina en los bebés, ¿no? Esto debido a que es, mm, por ejemplo, hay riesgo en los prematuros, ¿no? Tanto riesgo como beneficios. Entonces, se recomienda nomás prolongar hasta que el recién nacido tenga entre 32 a 34 semanas o pese más o menos entre 2.000 a 2.500 gramos. Hasta eso se puede esperar, ¿no? Para el baño. Dentro de la incubadora, por ejemplo, realizando en el recién nacido prematuro término, se debe aumentar la temperatura de la incubadora de 2 a 3 grados centígrados. La temperatura del agua será, por ejemplo, entre 35 a 37 grados centígrados. La duración del procedimiento de inmersión debe ser entre 3 a 5 minutos solamente, ¿no? No se puede sobrepasar de aquello. El secado, el secado, por ejemplo, debe ser inmediato del niño dentro de la incubadora. Hay que retirar lo antes posible la ropa húmeda y dejar con la monitorización, ¿no? Podemos decir también que en la recomendación del baño en el recién nacido cuando está fuera de la incubadora, los recién nacidos menores a 32 o a 34 semanas de gestación que pesen entre 2.000 a 2.500 gramos, el baño se podrá realizar fuera de la incubadora, siempre que la situación clínica lo permita, ¿no? Entonces, el control ambiental hay que evitar corrientes de aire, ¿no? Hay que cerrar ventanas y puertas. La temperatura del agua debe ser entre 35 a 37 grados. Hay que secar con toalla templada, apoyada en una superficie aislante del colchón, evitando colocar en superficies frías, ¿no? Una vez seco y envuelto, por ejemplo, con las toallas ya calientes del recién nacido, se realiza el cuidado de higiene de la boca, ojos, cordón umbilical, ¿no? Y el pesado del niño, ¿no? Hay que aprovechar aquello porque no le podemos sacar todo el tiempo al recién nacido. Entonces, una vez que nosotros saquemos a nuestro recién nacido de la incubadora, entonces hay que aprovechar todos los controles necesarios. Ahí estamos.
Para la desinfección del cordón umbilical, el alcohol al 70% que se utiliza aún, o la clorexidina, ¿no? Hay que mantener seco este cordón. El primer día podemos cubrirlo con una gasita y con empapada en alcohol al 70%. Posteriormente, los demás días ya podemos retirar aquello, ¿no? En la estadía de la estancia hospitalaria se puede realizar la desinfección con el alcohol, ¿no? Posteriormente a la mamá hay que avisar que pueda nomás tal vez limpiar con agua, ¿no? Y bañarlo con normalidad al recién nacido y dejar secar, ¿no? A un ambiente. Siempre hay que tomar en cuenta la desinfección del cordón umbilical, lavado de manos, limpieza del niño y secar y no cubrir. Las complicaciones, como les había mencionado, es el enrojecimiento, hemorragia, secreciones y el cordón no se desprende en el tiempo considerado, ¿no? Los cuidados de enfermería, por ejemplo, en un catéter umbilical. La canalización de umbilical es un procedimiento médico que consiste en introducir un catéter en los vasos sanguíneos del cordón umbilical de un recién nacido. Esta técnica proporciona un acceso vascular rápido, directo para administrar medicamentos líquidos. Generalmente esto se realiza para exámenes de sangre, especialmente en bebés prematuros o en condiciones médicas que requieren cuidados intensivos, ¿no? Los tipos de catéteres umbilicales son, por ejemplo, que se inserta en una de las arterias umbilicales y se utiliza principalmente para monitorear la presión arterial y obtener muestras de sangre arterial para el análisis de gases, ¿no? El catéter venoso umbilical se inserta en la vena umbilical y se utiliza también para administrar líquidos, medicamentos o también hemoderivados como la sangre, ¿no? También podemos mencionar el control de la temperatura en el procedimiento, ¿no? De la canalización umbilical. Por ejemplo, se debe realizar dentro de la incubadora esta canalización, siempre a través de las ventanitas. La incubadora para un recién nacido pretérmino menor a 33 semanas de gestación debe estar cubierta y calentada entre 35 a 36 grados con humedad de 80 a 85%. No retirar bolsas de polietileno hasta que la temperatura axilar del niño o del recién nacido sea mayor a 36,5 grados, ¿no? En la manipulación debe ser mínima y hay que conseguir la estabilización respiratoria. En cuanto a la monitorización, la saturación de oxígeno y estabilización hemodinámica y la monitorización de la tensión arterial, ¿no? Durante la canalización hay que vigilar la temperatura axilar y de la incubadora con controles periódicos cada 15 minutos. Hay que colocar también el foco de luz sobre un lugar que no coincida sobre el sensor de temperatura de la incubadora. La temperatura del colchón debe estar entre 37 y 37,5 grados y el calor por radiación necesario para mantener su normotermia. La desconexión del calor por radiación durante la canalización debe ser el menor tiempo posible para evitar hipotermia. Una vez acabada la técnica, hay que encender el calor por radiación y hay que subir las paredes laterales e introducir al niño, ¿no? Acá está la indicación, por ejemplo, de la canalización umbilical. Por ejemplo, en la prematuridad extrema, los bebés nacidos antes de las 32 semanas de gestación, ¿no? Generalmente en insuficiencias respiratorias, ventilación mecánica, shock, sepsis, en necesidades de nutrición parenteral. Los bebés que no pueden alimentarse por vía oral. El material para la canalización, por ejemplo, es que contenga el bisturí, el paño transparente de toalla absorbente, la compresa, la bandeja que debe estarle la pinza iris, la curva, también la recta con diente, la jeringa de varios ml,
y el portaagujas y las agujas hipodérmicas, la sutura de seda cinta, o cinta umbilical, las pinzas de sutura, el dilatador y la cinta métrica, ¿no? Y el recipiente de 60 ml y la pinza curva recta y los campos absorbentes exteriores, ¿no? El material para la canalización. ¿Qué catéter umbilical está indicado, por ejemplo, en el paciente, ¿no? La fuente hay que verificar si es un cateterismo venoso. En el cateterismo venoso generalmente se coloca prematuros entre 1000 a 1500 gramos y recién nacidos a términos o pretérminos tardíos. También esto nos sirve para monitorizar la presión venosa central, ¿no? Hay esto, por ejemplo, de 2 luces y de 3 luces. La de 2 luces se administra solamente fármacos, nutrición parenteral y en casos de asfixia y shock del recién nacido. En el caso de las 3 luces, en los recién nacidos, por ejemplo, de 29 semanas o menores a 1000 gramos, hay hipertensión pulmonar y síndrome del corazón izquierdo, ¿no? En esos casos se puede utilizar el catéter de 3 lúmenes, ¿no? Entre los cuidados del catéter, por ejemplo, hay que preparar siempre el caso de paro, la preparación del ambiente, la monitorización cardíaca, termorregulación, ¿no? Asistir al médico y asegurar el control radiológico, fijar el catéter y asegurar la correcta utilización del catéter y registrar, ¿no? Hay que mantener el catéter en condiciones óptimas. Se coloca al neonato de modo de que el catéter esté siempre visible. Hay que mantener el catéter fuera del alcance de las manos del bebé. Se comprará regularmente el cierre de las conexiones en caso de extracción accidental del catéter, ¿no? Hay que recambiar y fijar también este catéter. Los cuidados del catéter también hay que examinar, por ejemplo, periódicamente las extremidades inferiores y los glúteos en el recién nacido, si había palidez, cianosis, ¿no? Si se intentara realizar, por ejemplo, los catéteres lo antes posible, por ejemplo, hay que ver la permanencia de la medida, suele ser entre 5 a 6 días. El catéter arterial umbilical se retira cuando hay estabilidad hemodinámica y la enfermera en coordinación con el médico instalen un catéter percutáneo, ¿no? El retiro del catéter de venoso umbilical siempre es habitual después de las 24 horas de instalado el catéter percutáneo, ¿no? En la canalización también hay riesgos y complicaciones, por ejemplo, que se puede presentar. Es la complicación más frecuente: infección, trombosis, la formación de coágulos sanguíneos, desprendimiento de un coágulo que obstruye un vaso sanguíneo, la necrosis y la perforación intestinal, ¿no? Eso serían, eso, eso serían en caso a los riesgos y complicaciones que se pueda presentar. Mm, En cuanto a la canalización del catéter venoso por inserción periférica, esto es un procedimiento común en neonatología y en los prematuros, ¿no? Para que requieren la administración prolongada de medicamentos o líquidos intravenosos. Generalmente esta técnica permite acceder a venas grandes y facilita la administración de tratamientos y reduce la necesidad de punción venosa repetida. Indicado en la administración de medicamentos, quimioterapias, antibióticos de larga duración, nutrición parenteral, toma de muestras y transfusión sanguínea, ¿no? La inserción siempre puede ser en el brazo. La posición que vamos a colocar es abducir el brazo hasta un ángulo de 90 grados. La cabecita del paciente debe ser girada hacia el brazo de la inserción.
y abducir también, por ejemplo, la inserción en la vena axilar es abducir el brazo a 130 grados centígrados y colocar la mano del niño junto a la cabeza y hay que funcionar en la zona, ¿no? La inserción en la vena femoral generalmente se coloca en pacientes en posición de ranita, ¿no? Y la inserción al introducir con un ángulo de 30 grados y hay que posicionar a un centímetro bajo el ligamento inguinal, ¿no? A 8 milímetros del pulso femoral. Entonces, eso es lo que tenemos que realizar como procedimiento. Posteriormente, se puede realizar la inserción. En acá, por ejemplo, en los cuidados de enfermería de la podemos decir el control y la canalización ¿no? En este proceso, el control de la temperatura es igual al de la canalización umbilical. El niño permanece en su nidito con gozo y con las medidas generales. Debe haber vigilancia y monitoreo continuo en la inserción, ¿no? La asepsia estricta y con la técnica aséptica y la fijación y la curación y cambio regular de los apósitos según protocolo. Las funciones de rutina son la limpieza de inserción, cambio de apósito, lavados periódicos, cambio de equipos, accesorios, lavado de manos antes y después de la manipulación. Y una de las complicaciones, por ejemplo, es la punción arterial accidental, la oclusión, la embolia, perdón, la infección del catéter, ¿no? Entonces, la lesión del nervio. ¿Qué debemos conocer? Por ejemplo, la longitud del catéter. Hay que cerrar todas las líneas, comenzando en el sitio de inserción, tirar a intervalos cortos. En la maniobra de Valsalva a pocos centímetros, inmediatamente vendaje compresivo con gasa estéril. Si va a cultivar la punta, hay que preparar el equipo inicial. Ahora sí, vamos a ver también el día de hoy el transporte. El vehículo de transporte deberá disponer los implementos necesarios para el transporte de fuentes de energía, ¿no? Así como la climatización. El ambiente de la ambulancia, por ejemplo, la temperatura comprendida entre 25 y 26 grados, es importante que se evite la pérdida de calor por radiación, por lo que puede ser necesario cobertores o incubadores de doble pared. La comunicación para el transporte es importante evitar la complicación durante el proceso de la transferencia. En el transporte hay que preparar el equipo de la incubadora de doble pared, hay que revisar su funcionamiento, verificar la batería de la incubadora, el sistema eléctrico, controlar también la temperatura, la humedad de los gases administrados, conservar y mejorar la temperatura con el fin de proveer suficiente energía por el tiempo de traslado. Hay que prevenir las pérdidas de calor por mecanismos de convección. En el transporte para la prevención de preparación del paciente, hay que controlar signos vitales cada 30 minutos, programar la temperatura de la incubadora según edad gestacional, utilizar un cobertor cuando el recién nacido es muy inmaduro, ¿no? Y vestir al recién nacido. Si no se monitorizan los signos vitales, esto trae a consecuencias graves para el recién nacido. Se debe controlar la temperatura y las pérdidas de calor para minimizar los riesgos. El recién nacido con buen control de temperatura y un buen ambiente térmico disminuye al consumo de oxígeno, las pérdidas de calor y los riesgos para la salud. Podemos decir, en conclusión del transporte, es estabilizar al paciente. No empezar el traslado si el recién nacido no está entre 36,5 a 37 grados centígrados. Hay que verificar el funcionamiento de equipo y hay que controlar la temperatura y evitar la pérdida o ganancia de calor.